Buenas noches, estamos nuevamente con ustedes. Somos Iglesia Internacional Cruzada Cristiana de Calimío Norte, Cali, Colombia. Queremos decirle que nos sentimos muy satisfechos de saber de que usted se está conectando continuamente y hemos conocido a diferentes personas que han estado en esta línea, pues de conectarse en esta programación que hacemos con todo el cariño. Esta noche es una noche que sé que Dios nos va a bendecir. Los tiempos con Dios como este, aunque no hemos tenido esa costumbre de la virtualidad, cada día nos va ayudando y nos va enseñando a entender que así estemos en la casa o no sé en qué lugar esté cada persona, ese tiempo con Dios es aparte, es un tiempo donde vamos a tener disponibles las cosas, vamos a tener esa tranquilidad, vamos a tener esa mente dispuesta para estar en algo que es de mucha bendición para todos nosotros. Y esta noche pues vamos a tratar un tema muy especial, muy sencillo en la Biblia, pero muy diciente para todos. Antes de darle inicio, queremos decirle que siempre estamos atentos a todas las solicitudes que ustedes estén haciendo, como son las peticiones de oración por la familia, por el desempleo, por la situación de crisis en la que estamos atravesando. Para darle comienzo vamos a decirle: Señor, ayúdanos en esta noche para darle desarrollo a esta programación de una manera especial, que seas tu Espíritu Santo quien esté ayudándonos y que tu palabra nos hable a todos, Dios mío, porque tú eres bueno, tú eres fiel y tú eres perfecto. Y lo que en esta noche tú pongas en nuestros labios, Señor, es lo que verdaderamente necesitamos, porque lo hemos leído en tu palabra y tu palabra es viva y eficaz, Dios de gloria, y entra a lo profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, esta noche vamos a compartir una palabra muy especial, muy adecuada a este momento, ¿no? Esta noche vamos a hablar del interrogante de qué pasará cuando morimos, ¿cierto? Ese es el tema esta noche. El interrogante de todos los tiempos, en todas las edades, de qué pasará cuando morimos. Bueno, en estos días de pandemia, a partir del mes de enero y en febrero, en los principios de mes de este año, comenzaron a contabilizar en el mundo el número de contagiados, pero también el número de muertes. A esta fecha, que es hoy 11 de agosto, daban un reporte de 20 millones de personas contagiadas con el COVID-19 y más de 800,000 muertes en el mundo. Pero entonces esta cifra se vería como muy grande, 800,000 personas, pero hay que mirar que es en todo el mundo. Relativamente, si lo miramos en las cifras como tendría que ser, no serían muchas muertes, pero se enfatiza cada día y se está hoy en día mirando mucho y se tiene mucha la estadística continua de las muertes. Bueno, eso es algo que de una u otra forma a muchos nos va como llegando a confrontarnos con ese tema tan serio para todos. Bueno, esta noche vamos a tomar un texto de la Biblia, vamos a examinar una riqueza de la palabra de Dios, una riqueza del mensaje de Jesús, que se le llama en la Biblia el rico y Lázaro. Es una parábola que Jesús da. Y les quiero recordar que los oyentes, los que están escuchando este mensaje, ahí dice la Biblia que Él le comparte a los discípulos. Pero constantemente los oyentes alrededor de Jesús eran los fariseos, eran los escribas, eran los sacerdotes, eran las personas que estaban en su mejor condición financiera. Entonces Jesús da una palabra que da como una idea muy especial de qué pasará cuando morimos, pero hay dos cosas que hay que entender en este pasaje y lo vamos a ir examinando poco a poco. La primera, vamos a leer el texto que está en Lucas capítulo 16 a partir del versículo 19.
Entonces vamos a tratar de ir leyendo la escritura y de ir aclarando una serie de cosas en este texto. Entonces la Biblia dice aquí, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Pero había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel del rico, de la casa del rico. Él vivía a la puerta donde estaba el rico. Dice, este hombre estaba lleno de llagas, enfermo, tenía mucha hambre, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces vamos a mirar la historia en las dos partes. La primera parte es la vida de estas dos personas, ¿cierto? Antes de morir. ¿Cómo están los dos antes de morir? Entonces, la primera cosa que vamos a mirar es cómo Jesús da el ejemplo de dos personas totalmente opuestas. El que lo tiene todo y al que le falta todo, ¿no? El que falta todo está al lado del que lo tiene todo. En el primer texto vamos a examinar este asunto de todos los beneficios que tiene el rico. No se le da un nombre, sino se dice Jesús el rico. Y al otro, al pobre, se le llama Lázaro. Lázaro significa Dios ayuda, ¿sí? Entonces mira que esto tiene un trasfondo muy grande. Entonces la primera cosa que vamos a ver está en el versículo 19, cuando dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Entonces el detalle aquí es que el púrpura provenía de Venecia y era distintivo de la excelencia. Y estas ropas eran usadas por los reyes y los sacerdotes, por las personas más importantes. El púrpura es, en otras palabras, un símbolo de ostentación de poder. Imagínate, es un hombre que ostentaba poder y que compraba las vestiduras que eran reservadas para pocas personas. Entonces, número uno, cómo se vestía este hombre, cómo todos los días hacía banquetes, cómo todos los días disfrutaba de las mayores y mejores cosas. Y también resalta al mendigo, que le falta todo. Sí, esto nos da a entender también que hay dos acontecimientos que todos los seres humanos vivimos y tenemos que vivir, como es el nacimiento y la muerte. Este hombre, aunque compraba los mejores trajes ostentosos, similares a los que utilizaba un rey en esa época, y todo lo que tenía que ver con lino y con el color púrpura, era un color que era como para la clase alta. Entonces vemos cómo allí no hay diferencia. A medida que nosotros vamos avanzando, vamos entendiendo cómo las situaciones, hay dos situaciones allí, que es de que todos los seres humanos morimos, y que todos los seres humanos estamos en algo que no podemos evitar, y es la muerte. Sí, entonces la Biblia dice, ¿no? El rico, no se dice quién es un rico que representa a los ricos, es una persona que representa al que tiene el poder, al que no le falta nada. Pero está el otro extremo. Jesús presenta el extremo adverso total, y es el del pobre, ¿cierto? Pero presenta tres cosas que son muy interesantes. Es interesante revisarlo porque hay un trasfondo allí, que Jesús quiere enseñar algo muy importante. Y es que describe que había también un mendigo llamado Lázaro. Lázaro significa Dios ayuda. ¿A quién Dios ayuda? Entonces mira, allí está que Dios ayuda al que está muy mal físicamente y personalmente. Y no es que esté haciendo descripción acepción de personas, ¿no? De que, pues Dios ayuda al pobre y al rico lo hace a un lado. No, más adelante lo vamos a ir entendiendo. Sí, hay una razón cultural, hay una razón porque Jesús describe al pobre como lo describe, ¿no? Él describe varias cosas. Número uno,
que estaba echado a la puerta de aquel, totalmente en una miseria, donde no tenía dónde vivir. Segundo, que estaba lleno de llagas, es decir, que estaba enfermo, ¿cierto? Tercero, que estaba su condición tan degradante que los perros venían a lamer sus llagas, ¿cierto? Es decir, que era una condición totalmente baja y difícil. Entonces, ¿pero por qué Jesús presenta este opuesto? ¿Por qué? Porque para el pueblo judío, para los oyentes de este mensaje, el que está pobre, el que está enfermo, el que está en la miseria es un castigo de Dios. Estas personas ricas, estos que lo tenían todo, consideraban que esos mendigos, que esos que están en la pobreza no merecen nada, que esos son castigados por Dios, que a esos no hay que mirarlos para nada. Entonces hay un trasfondo del por qué Jesús habla de esta manera en este ejemplo, en esta parábola. Por eso le hemos titulado el interrogante de qué pasará cuando morimos, ¿cierto? Mi esposa está diciendo algo real, ¿no? Es un hombre que lo tiene todo, pero también hay una persona que no tiene nada, ¿cierto? Y hay algo muy serio acá, y es que la Biblia dice que este pobre ansiaba saciarse de las migajas que caían. Este es otro aspecto cultural que hay que entender aquí para poder saber la dimensión de este mensaje. Y es que en las mesas de los ricos, cuando se mojaban las mesas, eran limpiadas con pan, con pedazos de pan. Limpiaban la mesa con pedazos de pan. Esa suciedad con que recogían en el pan para limpiar la mesa, eso era el que se alimentaba el mendigo. Imagínate, el rico lo tiene todo, tiene una comida la mejor, está agradable todo, está la comida sana, pero le dan al pobre lo que es más dañino, lo peor, ¿cierto? Las sobras, pero lo peor, porque es la basura de las mesas con el pan. Entonces es una situación totalmente tremenda, porque está diciendo que una persona que puede hacer algo por alguien no hace nada, y por el contrario lo desprecia a un límite totalmente serio, ¿cierto? Entonces, por eso es que hay que entender en muchos asuntos para interpretar la palabra, conocer mucho la historia, la cultura, lo que sucedía alrededor de estos pueblos galileos. Entonces la Biblia dice, un rico lo tiene todo, un pobre que no tiene nada, pero el rico está diciendo, yo estoy así por la bendición de Dios, está diciendo él. Y él dice, y para mí no sirve de nada porque es castigado por Dios. Pero resulta que los dos mueren, todos dos mueren igual. El rico no pudo detener su muerte y Lázaro pues mucho menos, ¿no? Entonces, mi esposa comparte algo muy interesante acerca de esto. Bueno, vemos como allí en Eclesiastés 2:10, allí nos habla una parte de cómo Salomón, ese hombre tan rico, él reflexiona de que las riquezas no le son todo. Allí en Eclesiastés 2:10 dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Óigalo bien. Él llegó en un momento en que como que hizo, me imagino, un par en su vida y como que analizó, bueno, todo lo que yo he podido tener, pero pues finalmente dice, y esta fue mi parte de toda mi faena. Entonces vemos cómo este hombre reconoció que las riquezas no le fueron todo. No eran todo y no pudieron detener que Salomón muriera, ¿no? Pero Salomón, hay un texto donde sí describe muy bien lo que es la vanidad de la vida, ¿no? O sea, lo que él describe donde todos vamos a morir, todos podemos morir, ¿no? ¿Cómo lo describe Salomón? El hombre más rico en el mundo, el que se vistió de la mejor manera, el que tuvo oro, plata, bronce, las mejores cosas. Pero mira qué dice Salomón acerca del que tiene y del que no tiene. ¿Cómo dice él? A tal punto que lo generaliza con todo ser vivo. Dice en Eclesiastés 3:19 y 20, dice,
porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo, óiganlo bien aquí, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Con esto nosotros podemos entender cómo a veces la vida se llena de vanidad de vanidades, como dice el predicador en Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y finalmente llegamos al mismo punto. Exacto. ¿Cuál punto? La muerte. Y eso es lo que continuamente cantidad de personas se preguntan. Bueno, yo gozo, disfruto y no, esto hay que aprovecharlo ahora que tengo vida y hay que disfrutar porque no hay sino una vida. Pero entonces, después de la muerte, ¿qué puede estar pasando? Claro. Entonces, lo que tenemos que mirar es que Jesús habla de cosas muy a la mano de sus oyentes. Jesús no habla de misterios. El Señor Jesús no usó temas desconocidos. Él no usó figuras que no entendieran. Las figuras y todos los elementos que usó el Señor Jesús fueron muy acordes a lo que estaba pasando a su alrededor y a lo que sus oyentes podían entender, y aún para nosotros en todos los tiempos, porque Jesús está hablando de un rico y un pobre, y todas las sociedades en todo el mundo está demarcada esa gran diferencia entre los que tienen y los que no tienen. Es decir, está hablando de esa realidad de la riqueza y la pobreza. Y un elemento que es importante que ustedes no pasen por alto y que ustedes siempre tengan en cuenta en esta historia es que el mendigo está a la puerta de la casa del rico. Esto significa que hay algo que separa al pobre del rico. Y de la verdad, de acuerdo a lo que uno ve en la Biblia, el rico sí sabía quién vivía con él, porque él después lo llama por su nombre, pero hubo una separación donde el pobre nunca pudo entrar a la casa del rico. El rico todos los días salía de su casa y veía al pobre, pero nunca compartió nada, nunca le dio nada, nunca hizo nada por él. Pero acuérdese de este detalle: hubo una separación. Hubo una barrera entre el pobre y el rico. Eso lo traza la humanidad, eso lo traza cada persona. Entonces Jesús está usando elementos opuestos. Él está usando la figura opuesta, el que tiene y el que no tiene. Y los asuntos que estamos hablando aquí, de esos detalles que tenemos que saber, por qué Jesús lo menciona de esa manera. Entonces estamos hablando de esta primera parte de quién era uno en vida y quién era el otro en vida. El otro detalle interesante es que dice la Biblia que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Alguien pensará al ver este relato que eso de qué importa, o sea, que por qué tenemos que analizar eso. Bueno, la primera cosa es que el pobre, por su condición, seguramente fue echado a lo que nosotros hoy en día llamamos una fosa común, o en ese tiempo había un lugar que se llamaba el Gehenna, o el basurero de los muertos, donde eran quemados o incinerados constantemente las personas que nadie reclamaba, que nadie preguntaba. Es decir, el mendigo no tuvo ninguna ceremonia, el mendigo no tuvo quien lo acompañara. Y el rico, dice, fue sepultado. Eso tenemos que revisarlo de una forma bien importante. Bueno, hasta allí podemos entender cómo las vidas de ellos todos fueron totalmente diferentes. Sus vivencias diarias, su familia, su comida, su vestido. Bueno,
unas vidas totalmente opuestas. El rico, muy rico, mirando mal al pobre cuando salía de su casa, me imagino que... Y condenándolo, y señalándolo porque él se creía pues de que él estaba con Dios, estaba bendecido y estaba muy prosperado porque Dios lo estaba haciendo, pero que el otro era, como decir, una persona inmunda que no necesita, no tenía el apoyo ni siquiera la mirada de Dios. Pero entonces en el camino, en este mensaje, vamos a mirar el final de esto, que es lo más importante para nosotros. Sí, la Biblia describe, ¿no? El uno se describe que Lázaro muere y solamente es recibido por ángeles, pero ya se pasa al plano espiritual. Pero termina la historia de los dos mientras vivían cuando es sepultado el rico. El rico sí fue sepultado. Con honores. El rico sí fue llevado a una ceremonia. El rico, ¿cuántos no habrían hablado muy bien de todas las cosas de este hombre? ¿Qué costo tendría el féretro? Exacto, o sea, todo fue hasta el último momento materialmente de la mejor forma. Él sí fue acompañado. El mendigo tuvo que haber sido tirado a cualquier lugar. Bueno, pero entonces Jesús habla, da este relato y enmarca las dos cosas. El asunto, están en vida, ¿cierto? ¿Cómo viven ellos? Pero ¿qué pasa cuando mueren, no? ¿Cómo lo describe la Biblia? Acuérdense que los oyentes son judíos, es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y ellos sí tienen muy en cuenta esto, que no se acaba todo allí y que hay un después. Entonces, ¿qué dice entonces la Biblia? Aconteció en el versículo 22 que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, que significa en el griego el lugar de los muertos, alzó sus ojos, y estando en tormentos el rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Sí ves? Es decir, el rico al morir, siendo un judío, los judíos reconocen la paternidad de Abraham. Todos ellos se enorgullecen de que son hijos de Abraham. Al ser hijos de Abraham, ellos fueron enmarcados dentro de algo que se llamó la ley de Dios o la ley de Moisés. En esa ley fue de una forma muy grande, muy detallada, cómo Dios enseñó en Israel que nunca tendría por qué el rico o el que tiene abusar del que no tiene. Ese hombre reconoció a su papá Abraham y reconoció a Lázaro, ¿sí ves? Él siempre supo quién fue Lázaro. Él siempre convivió con él, pero nunca hizo nada por él, porque dice que de lejos vio a Lázaro. Entonces, ¿qué dice? Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. Si ves que él reconoce la paternidad del pueblo, y dice: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mira cómo lo describe la Biblia, ¿cierto? ¿Cómo dice la Biblia? Este hombre, imagínate, todos decimos todo se acabó ya, pero vemos que este hombre tiene una conciencia, tiene una claridad de lo que está sucediendo. Y este hombre dice, y este hombre en medio de que está en una perdición total, sigue con la idea del servicio, de que le sirvan, que le hagan. Manda a este que haga algo por mí. Es una cosa tremenda lo que hay en el alma de las personas. Y mira lo que dice aquí la Biblia, que las migajas fueron con las que se alimentó Lázaro, el mendigo. El rico, Lázaro, y aquí de la Biblia dice que este hombre pedía una gotica de agua del dedo de ese que él menospreció toda la vida. Pero escuche, mira ese asunto tan interesante, ¿no? Porque las personas dicen: ya nos dormimos, ya se acabó, ya aquí fue. Pero aquí la Biblia dice que el uno estaba muy consciente, estaba en el seno de Abraham, y el otro en un lugar de tormento, en llamas, ¿cierto? Entonces están las dos partes, está el aspecto natural y está el aspecto sobrenatural, ¿no? El después. ¿Y qué dice entonces? Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia. En el versículo 25 dice: pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Esa historia, porque Jesús está dando una parábola
y un ejemplo de cosas que tienen que ver con lo material y lo espiritual, mira lo que marca aquí es que cuando Jesús recalca que este hombre tuvo sus bienes, tuvo muchas cosas, y dice, tú tuviste tus bienes y este tuvo muchos males, pero ahora estés consolado y tú atormentado. ¿Qué significa entonces? Que él sí pudo en muchos momentos consolar, ayudar y apoyar a Lázaro, pero nunca lo hizo. Que siempre él se enfocó en su propio egoísmo, en sus propios bienes, en su propia condición de vida, pero nunca pensó en el otro. Sí, porque esa es la prepotencia que normalmente vemos en el diario vivir. La palabra siempre es aplicada, aunque allí hablan de judíos, de toda esa época, pero es aplicada a nuestra cotidianidad porque son las vivencias diarias que podemos observar. Por eso vemos cómo la condición material no define la condición espiritual, eso no tiene nada que ver. No va a influir en nada de si tenemos mucho o tenemos poco, porque Dios va al trasfondo. No significa que los pobres o los más miserables vayan al cielo, tengan ganado el lugar en la presencia de Dios. Pero Jesús sí lo toma como un ejemplo de esa misericordia de Dios y eso que solo Dios puede hacer, de ser alguien a ser aceptado delante de Él. Los dos son judíos, ¿no? Porque el uno está en el seno de Abraham. Posiblemente el mendigo, en medio de su ignorancia y de sus cosas, posiblemente pudo haber tenido más temor de Dios en medio de su ignorancia y de sus cosas que el otro. Pero también dice aquí que además, como él pide una ayuda, Abraham le dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué dice allí la Biblia? Que había algo que separaba. Había algo, si viste, en el mundo hay una separación de clases. En el mundo hay rivalidades y en el mundo se establecen murallas o diferencias grasas. Bueno, aquí dice la Biblia que en la presencia de Dios, cuando va al seno de Abraham, dice, ni el uno puede ir allá, ni el otro puede venir acá. Hay algo que separa. Hay una separación entre lo material y lo espiritual. Hay una separación entre lo que Dios puede hacer sobre ti ahora que se puede, a lo que puede pasar cuando ya mueres, cuando ya no hay más oportunidad de esa manera de vida, cuando tienes la vida. Entonces aquí dice la Biblia que Abraham le dice, hay una cima que nos separa, ¿cierto? Esa cima apareció a partir del momento en que murieron los dos, espiritualmente. Tú tienes que entender muy bien tu condición de vida en este instante. Estamos hablando de una pandemia donde se están llevando todos los días los registros de cuántas muertes. No son muchas la realidad, en comparación en la dimensión del mundo y de todo, pero bueno, se está dando un gran realce a cuántos mueren diariamente y todas estas cosas. Pero es pensar muy bien en todo esto. ¿Qué va a pasar si mueres? Si en verdad estás, ¿de qué lado vas a estar? Porque va a haber una cima, va a haber algo que te separa o del seno de Abraham o te va a separar del lugar de tormento, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí la Biblia? Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mira que hay una conciencia de eso, mira lo que está hablando de cómo otros que todavía no han muerto están en el mismo camino, cómo muchos están viviendo de la misma forma. Esa situación, como lo describe la Biblia, de la condición material del rico, describe la dureza del corazón de la humanidad. Describe cómo las personas piensan que es la alegría o que es el esplendor o que es lo mejor. Y este hombre endureció su corazón, cerró su corazón a la ayuda y a la bendición para otros, siendo un judío y siendo un hombre que está bajo la misma ley de Moisés. Entonces, ¿qué dice allí la Biblia? Él dice, yo no quiero que los que no han muerto vengan a vivir vengan a pasar lo que yo estoy pasando. Entonces dice aquí la palabra, porque Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Sí ves? Jesús
está hablando, ¿cierto? Que de acuerdo a este relato, es un relato cuando todavía, donde estamos haciendo referencia al Antiguo Testamento de Moisés y la ley, ¿cierto? Él les dice, manda a un predicador, mándeles a alguien que les avise, dígale a alguien que vaya y les ayude, que les predique, les enseñe. Y entonces el mismo Jesús le dice, han tenido a Moisés y han tenido la ley de Dios. Él tuvo a Moisés. Él fue enseñado, los niños judíos son enseñados en lo que se llama la cátedra de Moisés. Entonces mira este detalle tan tremendo. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, ¿cuántos predicadores hay ahora? ¿Cuántas personas no se les anuncia el mensaje? ¿Cuántos en vida en este momento no le dan importancia a lo que está pasando, a la predicación misma, a la enseñanza misma? Al llamado que te ha hecho de pronto tu familiar, que de pronto convives con él o con ella y que te está haciendo una invitación cuando vamos a la iglesia, te invito, y de pronto cree que no necesita porque tiene todo, tiene un buen empleo. Vale la pena aclarar de que no quiere decir de que no puede existir una persona con mucho dinero y muy dedicada a Dios. Sí existen, sí los hay, porque la humildad y la sencillez para recibir a Jesús tampoco tiene que ver con su estatus social. No, pero sí es necesario que en esta noche te pongas a pensar que la muerte no es tampoco para aquellos que están adultos mayores. ¿Cuántas sorpresas nos hemos dado que tanto joven ha muerto y ha muerto por COVID-19, ha muerto por accidentes, ha muerto de una manera tan sorpresiva y de repente se pensaba y se tenía la visión, no, si ese proyecto de vida que tenía, si recién graduado, si recién había comenzado un negocio grande. La muerte es sorpresiva. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús vendrá como ladrón en la noche. El día ni la hora nadie lo sabrá. Por eso es necesario estar preparado y preparada para el momento difícil. Podemos estar durmiendo y llegar Jesús y nosotros, ¿cómo te acostaste? ¿Acaso has tenido una situación de pronto, tú que estás allí conectado con un familiar y anoche una dificultad, un problema o hace mucho tiempo o con alguna persona y dices, no vuelvo a tratarle, no vuelvo a hablarle? ¿Y cómo está tu condición en tu alma? Sabes que la muerte es sorpresiva. Todos nos preparamos porque alguien va a nacer. Sí, pero no para alguien que va a morir. Hay algo que es muy bueno que lo veamos antes de terminar este mensaje, y es como Jesús termina el relato, porque el que está en tormento le dice, entonces dice, no, padre Abraham, si ya tenemos a Moisés y ya no los escuchan a ellos, entonces le propone algo. Él dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos se arrepentirá. Es decir, él está diciendo, si Lázaro resucita, o si yo mismo resucito, otra persona bien es rescatada, así como Lázaro, el de la historia bíblica, después de 4 días, dice, si este vuelve a vivir, lo van a oír. Va a ser algo que va a llamar la atención y le van a oír. Como un testimonio eficaz. Pero escucha la profecía de Jesús. Es una profecía de lo que es realmente el Hijo de Dios hizo. Y es que dice lo siguiente. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos se arrepentirá. Mira que él hace el énfasis de que las personas necesitan arrepentirse. Y dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Y así queremos terminar este mensaje en esta noche. ¿Sabes qué? Jesús resucitó, murió y resucitó hace 2000 años. Desde hace 2000 años el resucitado sigue anunciando el mensaje. Y desde hace 2000 años, a pesar de que uno se levantó entre los muertos, las personas no quieren oír. Las personas no aceptan. Las personas están cerrando su corazón. Las personas no están recibiendo, no están entendiendo esta realidad. Y Él dice, así se levante uno de entre los muertos, no lo oirán. Y así termina este mensaje. Y esta palabra que Jesús dijo y este mensaje de esta noche. Porque
Dios está dando muchas oportunidades y hay miles de personas que están esperando sorprendentes milagros diciendo: si pasa esto, yo voy a Dios. Posiblemente Dios nunca va a hacer nada, porque así Dios no va a hacer algo sobre ti. Porque a Jesús le pidieron muchas señales y Él dijo: yo no voy a dar señales por caprichos. Entonces tú necesitas entender este principio, esta verdad de Dios esta noche. El mensaje es el interrogante de qué pasará cuando morimos. Bueno, este relato te va a enseñar mucho en Lucas. Si tú en tu casa lo puedes leer, pues sería muy bueno que lo revises. Lucas capítulo 16, desde el versículo 19 hasta el versículo 31. Todo el relato, ¿cierto? Jesús usa nombres propios, Jesús usa figuras naturales, todo a la mano, al alcance de nuestro entendimiento. Queremos terminar este tiempo invitándote a ir al Señor. Tú no sabes qué va a pasar. Medita muy bien qué pasaría si morirías. ¿A dónde vas? Tú crees a la verdad de Dios, al principio de Dios. La Biblia es corroborada. El mensaje de Dios es corroborado por el mundo supuestamente incrédulo. Entonces, como pastores, venimos esta noche a decirte que Dios tiene un plan poderoso. A los cristianos que han estado débiles en la fe, a los hombres y mujeres que algún día aún también han sido hasta predicadores, que están allí, que están pasando momentos muy duros, te queremos decir que lo peor que puede hacer una persona es endurecer el corazón. Acuérdate por qué este hombre fue al lugar del tormento, porque endureció su corazón, porque se cerró, se envaneció en su ser, de tal manera que, bueno, esto es una realidad donde una persona supuestamente vivió como si nada pasara, vivió solamente en un enfoque de su ego y de su bienestar y nada más. Pero Dios tiene planes sobre ti esta noche. Esta palabra sé que es una palabra que va a llegar a lo más profundo de muchas vidas y Dios Dios te va a ayudar a cambiar tu vida. Queremos hacer una oración para terminar, para que te pongas en las manos de Dios esta noche, y el próximo domingo a las 10 de la mañana le estaremos compartiendo otra rica verdad de Dios para todos. Si le damos gracias a Dios en esta noche porque su palabra es viva y eficaz, es poderosa y entra a lo profundo de nuestro ser. La salvación y el creer en el Señor es algo muy personal, es una convicción que la produce el Espíritu Santo. Quizá haya personas que se sientan allí con su familiar a conectarse, a ver esta programación y nunca han asistido a la iglesia. Llegó el tiempo. Y yo estoy muy segura que las oraciones de todos ustedes que han tenido en este tiempo de esta cuarentena por su familia, que ha sido endurecida en su corazón, ha sido altivo, cualquier modo de vivir que haya tenido y no quiera ceder a Dios, le llegó el momento, porque Dios ha escuchado su oración y Dios permite de que toda nuestra familia vaya llegando a Cristo. Vamos a decirle: Señor Jesús, esta noche mi vida, hago una reconfirmación, Señor glorioso, que tú, Jesús, estás entronado en mi corazón. Decláralo en esta noche y dígale: Señor, ayúdame en mi debilidad, ayúdame en mi forma de vivir, ayúdame en mi obstinación, en mi terquedad, Padre, porque sé que la muerte es algo que no podré evitar, Dios. Y sé, Padre grande, que cuando de repente llegue la muerte o quieras tú venir a la tierra por tu pueblo, Señor amado, eso será sorpresivo. Dígale: Señor, ayúdame a vivir agradando tu nombre, bendiciendo tu grandeza y no pisoteando tu sangre derramada en la cruz. Gracias, Jesús, por esta noche. Gracias por los familiares de todas aquellas personas que se congregan, Dios de gloria, que van a comenzar a rendir su vida a Cristo y a levantar sus manos a glorificar a aquel que les dio la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga ricamente, poderosamente. Nos vemos la próxima ocasión. Dios les guarde a todos. Dios les bendiga.